Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Nelson Harachu. Bienvenidos a una full sesión en mi canal YouTube. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante del curso de geometría. Vamos a ver por qué los triángulos van a ser congruentes, qué casos existen, los teoremas y las propiedades para que todo tu quehacer académico sea el óptimo día a día. No quiero empezar sin antes invitarte a que me sigas en mis redes sociales para encontrar más material de los cursos de matemática y física. Ahora sí, empecemos. Empecemos con una lectura. Para evitar que el agua de lluvia se acumule en los techos de las casas o edificios, estos se construyen con forma triangular. Con el fin de replicar la técnica, recurrimos a la congruencia de triángulos y copiamos exactamente la forma triangular de estos techos. Pero como te dije, nosotros ¿cómo sabemos que los triángulos van a ser congruentes? Pues aquí vamos con toda la explicación. Primero ten en cuenta que en general dos figuras planas van a ser congruentes pues cuando ambas tienen la misma forma y el mismo tamaño. Entonces aquí tengo dos figuras de forma de corazón, donde acá tengo el símbolo importante que es este de aquí, que se llama congruencia. Estas dos figuras sería entonces que se lee que son congruentes. F1 es congruente con F2. La definición exacta de la congruencia es la siguiente. Dos triángulos son congruentes si todos sus ángulos interiores respectivamente iguales y sus lados correspondientes tienen también igual longitud. Por ejemplo, acá tengo un triángulo ABC, también tengo un triángulo RST. Entonces dice, ¿no? Si el lado AB, que le voy a poner acá una A, es congruente también con mi lado SR, que también le pongo A, y también mi lado BC, que le voy a poner acá una B minúscula, es también congruente con el lado ST, que le pongo una B minúscula, y el lado AC, que le pongo una C, y el lado RT también le pondría una C. Entonces aquí yo tengo también la mitad, por así decirlo, de la congruencia en triángulos, porque ¿qué te falta? Te faltan los ángulos. Mira, acá tengo mi ángulo BAC, le voy a poner acá un alfa, y va a ser igual aquí a mi ángulo SRT, aquí, alfa. También el ángulo ABC, que lo pongo acá una beta, va a ser igual aquí o congruente aquí al ángulo RST, que le pongo aquí una beta. Y también tengo mi ángulo BCA, que lo pongo una tita, y también va a ser igual a mi ángulo STR, que también le pongo yo una tita. Así es cuando dos triángulos son congruentes, tienen sus mismos lados y también sus mismos ángulos, tienen ángulos y lados iguales, los ángulos correspondientes con sus lados también correspondientes. Entonces se va a decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo RST. Teniendo en cuenta esos puntos muy importantes. Y así es como se denota. Triangulito ABC es congruente, símbolo importante, al triangulito RST. Entonces, ¿cuáles son los casos de congruencia? Pues tenemos tres. El primero se llama ángulo lado ángulo, el famoso AL. Dos triángulos serán congruentes si ambos poseen un lado y dos ángulos adyacentes a él de la misma medida. Mira, ahora tengo un triángulo ABC y mi triángulo RST. Aquí le voy a poner a mi ángulo A una alfa y esto es igual a mi ángulo R, que también tiene alfa. Tengo mi segmento AB, que le pongo una A minúscula, y mi segmento RS también tiene un lado igual, que le pongo una A minúscula. Y también tengo mi ángulo B, que le pongo una beta, y aquí tengo mi ángulo S, que también sería una beta. Entonces, en ambos casos sucede esto. Tengo aquí un ángulo, un lado y un ángulo igual. Solamente me bastaría que suceda esas tres cositas para yo decir que mis dos triángulos van a ser congruentes. Es el caso ALA, ángulo, lado, ángulo. Ambos triángulos van a tener las mismas características, las mismas medidas con respecto a los ángulos y a ese lado que corresponde a cada uno de ellos. Vamos con el segundo caso, que es lado, ángulo, lado, el famoso LAL. Dos triángulos serán congruentes si ambos poseen dos lados y un ángulo formado por estos dos lados que tengan la misma medida. Mira, acá tengo dos triángulos donde tengo mi ángulo del vértice B, que lo pondré acá una beta, y mi ángulo del vértice C, que también le pondré una beta. Ambos tienen igual medida, claro que sí. Y también los lados correspondientes, o sea, mi lado AB va a ser igual a mi lado RS y mi lado BC también va a ser igual aquí a mi lado ST. Solamente me basta eso nada más para yo decir que los dos triángulos van a ser congruentes. Este es el caso lado, ángulo, lado.
El tercer caso sería el que dice lado, lado, lado. Este caso es muy peculiar porque te dice que dos triángulos serán congruentes si ambos poseen los tres lados que tengan la misma medida. Mira, ve, triángulo ABC, triángulo RCT. Aquí le voy a poner a mi lado AC, le voy a poner acá una A. Y mi lado RT también va a tener una A. Mi lado CB lo pone una B minúscula y mi lado TS también sería una E minúscula. Mi lado AB vendría a ser C minúscula y mi lado RC también sería una C minúscula. Entonces solamente me basta que esos tengan los tres lados iguales para yo decir que mis dos triángulos serían entonces congruentes. Caso lado, lado, lado. Vamos entonces con las propiedades. La primera de ellas es la propiedad de la bisectriz. Dice que si se toma un punto cualquiera de la bisectriz de un ángulo, entonces se cumple que dicho punto, ¿qué va a pasar? Equidista de los lados de dicho ángulo. Mira, ve, tengo esa famosa figura de la congruencia. Te das cuenta de que este segmento, el segmento OP, que en realidad se prolonga hasta OM, vendría a ser bisectriz. ¿Qué es bisectriz? Recordemos que ella es aquella que divide al ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, si sucede eso, tenemos entonces lo siguiente. Si OM es bisectriz del ángulo AOB, entonces el segmento OQ va a ser igual al segmento OR, obligatoriamente. Y también tenemos de que las alturas PQ y PR también van a ser iguales. Recordemos que esto sucede solamente cuando OM es una bisectriz, si no, no se va a cumplir. También tenemos entonces que se cumple que el triángulo OQP, que tengo por aquí, OQP, este triángulo de arriba, va a ser también obligatoriamente congruente al triángulo ORP. ¿Por qué? Te das cuenta de que ambos tienen el ángulo alfa, también tienen, acá tengo ángulo de 90, aquí están los dos, y también tengo que este bisectriz también está que se comparte entre los dos triángulos. Entonces obligatoriamente tenemos que los dos triángulos van a ser congruentes. Y es más todavía, este lado de acá también es igual a este lado de acá. Entonces por todos lados esos triángulos obligatoriamente van a ser congruentes o iguales porque tienen todos sus lados y ángulos internos también iguales. Vamos con la propiedad de la mediatriz. Si se toma un punto cualquiera de la mediatriz de un segmento, entonces se cumple que dicho punto equidista de los extremos de dicho segmento. Mira, a ver, tengo mi triángulo APB y aquí tengo mi mediatriz L. Recordemos que la mediatriz, cuando pasa por un triángulo, pues hace función de ¿qué? De mediana, o sea, divide el segmento en dos iguales y acá está. Y también hace de altura, o sea, forma un ángulo de 90 que justamente aquí está. ¿Qué pasa entonces cuando sucede esta parte de aquí? Cuando pasa una mediatriz con un triángulo, pues te das cuenta que si L es mediatriz del lado AB, por lo tanto el segmento AP tiene que ser igual obligatoriamente al segmento PB. Y te vas a dar cuenta ahí entonces de que los triángulos AMP, o sea, el triangulito que está aquí, AMP, es congruente también al triángulo BPM, al triángulo que está acá. Tenemos por qué, porque tengo acá ángulo alfa, también tengo los lados MB igual al lado AM y también tengo el lado AP igual al lado PB. E inclusive todavía tenemos que los dos tienen también un ángulo de 90. Entonces por todos lados también aquí tenemos de que los triángulos van a ser congruentes. Tercera propiedad, la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. Recordemos que la mediana es un segmento de que parte a un lado en dos lados iguales. Y cuando hablamos de hipotenusa, pues este segmento, este lado, es exclusivo del triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué se cumple acá? Que si un triángulo rectángulo se traza la mediana relativa, o sea, la mediana que va a caer en la hipotenusa, entonces dicha mediana tendrá que medir la mitad de la hipotenusa. Mira, ve. Tengo mi triángulo rectángulo ABC, aquí tengo mi ángulo de 90, recuerda que siempre la hipotenusa se va a encontrar al frente del ángulo de 90. Entonces aquí se trazó mi mediana. Y la mediana, como te digo, divide al segmento en dos segmentos iguales. Entonces, como esto se cumple en un triángulo rectángulo, obligatoriamente esa mediana también tiene que ser, ¿qué cosa? La mitad de toda la hipotenusa. Aquí está. Si BM es mediana, entonces BM es la mitad de ¿quién? De la hipotenusa AC. También podemos decir entonces de que BM es igual a AM y es igual a MC. Así se aplica la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa exclusiva de los triángulos rectángulos. También tenemos el teorema de los puntos medios. Dice:
Si se toma el punto medio de uno de los lados de un triángulo y por este punto se traza una recta paralela al segundo lado, entonces dicha recta interseca al tercer lado en su punto medio. Mira, tengo aquí mi triángulo ABC. Mi triángulo tiene un punto M aquí que divide al segmento AB en dos lados iguales. Entonces M es un punto medio. Y también acá a mi lado BC se traza el punto M o se encuentra el punto N. Y aquí también se dividió en dos segmentos iguales. Y mira, ve, entonces, ¿qué pasa? Si L, o sea mi recta L, es paralela a mi lado AC, entonces BN tiene que ser igual a NC. Y aquí se traza este segmento MN, que también va a ser paralela como te digo al segmento AC. Por lo tanto, de que cumple aquí que MN, el segmento verde, es la mitad de la base de mi triángulo. O sea, MN va a ser la mitad de mi segmento AC. Esto sucede solamente cuando encontramos aquí puntos medios en los lados de los triángulos. Propiedad del triángulo isósceles. Recordemos que el triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales. Si se traza la altura relativa a la base del triángulo isósceles, entonces dicha altura también será mediatriz, bisectriz y mediana. Mira, cumpliría tres funciones: mediatriz, bisectriz y mediana del triángulo. Mira, a ver, tengo aquí un triángulo isósceles donde tengo dos lados iguales, palito, 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 palito. Entonces recuerda que por propiedad, dos lados iguales del triángulo isósceles, entonces los ángulos de la base también serían iguales. Por lo tanto, esta altura BH entonces sería una altura relativa a la base de mi triángulo, claro, porque AC vendría a ser la base. Por lo tanto, esta altura que vendría a ser, mira, ve, mediana, porque dividió a dos segmentos en dos lados iguales. También hace de bisectriz porque dividió el ángulo en dos ángulos iguales. Y también vendría a ser una altura. Eso es muy importante y solamente sucede cuando tenemos los triángulos isósceles. Mira más detallado. El triángulo ABC es isósceles, claro, porque AB es igual a BC. Entonces BH es mediatriz de AC, claro, ahí está. BH es mediana relativa de AC, también. BH es bisectriz del ángulo B, también. Y BH también es altura relativa a la base AC. Entonces este triángulo, esta propiedad son muy importantes para resolver problemas mucho más prácticos y más directos. Muchachos, entonces espero que haya servido el tema de congruencia de triángulos, los casos, propiedades y la teoría. Te dejo en la descripción del video lo que es toda la práctica, problemitas, nivel levanta moral, nivel depri, nivel nace, algunas monstruosidades, donde nosotros podamos aplicar sencillamente toda la teoría que hemos estudiado. Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias, chao.